Hola, todos mis queridos amigos, hermanos, bienvenidos al Devocionales Fuego de Dios. Qué privilegio hoy con este estudio tan espectacular que tenemos, lo que el Señor nos ha dado y es para edificación de nuestras vidas. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Andrés. El Señor les continúe bendiciendo. Una vez más con ustedes en el estudio de sanidad interior y liberación. Hoy vamos a estar estudiando un tema que sé que va a ser de gran bendición para todos y es la liberación como parte del ministerio de Jesús. Muy bien, y antes de dar inicio, acomódense allí donde están, en casa, en el lugar de trabajo, no sé dónde estás, pero acomódense, separe este tiempo bien especial, coge el lapicero, la libreta de apuntes y la Biblia, y vamos a iniciar este estudio tan bonito que el Señor nos quiere hablar hoy. Muy Amén. bien, y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Devocionales Fuego de Dios, en el canal de YouTube también Devocionales Fuego de Dios. Dele like a la manito, dele clic a la campanita en YouTube para que le lleguen las notificaciones de nuestros estudios. Además, en Instagram también estamos nosotros presentes con otros temas, un tema más variado. También es un devocional, pero escrito. Entonces, que también va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. @devocionales Fuego de Dios en Instagram. Muy bien, vamos a iniciar entonces este tema con oración, Claudia. Amén, Señor. En este día te queremos bendecir y te queremos dar gracias por tu presencia. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias por tu presencia porque estamos seguros que cada vez que nos disponemos a Amén. estudiar, a escudriñar y a profundizar en tu palabra, tú mismo, Espíritu Santo, eres el que está ahí como ese maestro por excelencia, porque nosotros creemos lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que Él nos enseñaría todas Amén. las cosas. Gracias te damos, Señor. Y yo oro para que abran nuestro entendimiento, para que abran nuestros ojos espirituales y podamos ver la realidad, porque Amén. nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes Huestes de maldad. espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias porque tú nos capacitas, tú nos fortaleces, tú nos das las estrategias para pelear contra toda acechanza del Amén. enemigo. Hoy declaramos sin poder, inoperante, toda obra oculta, tu espíritu de retaliación y de venganza. Lo declaramos sin poder, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que cada uno de nosotros somos más que vencedores Amén. y que estamos escondidos en Cristo. Y cuando el enemigo viene, se encuentra con la roca, porque nosotros estamos escondidos en Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Bueno, Claudia, entonces damos inicio al tema, la liberación como parte del ministerio de Jesús. Y hay una cita que bueno que nos acompañen en Lucas 4, versículo 18, Sí. que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. 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 Cristo fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos. Todos, de una o de otra forma, llegamos a los pies de Cristo necesitando ser sanados y necesitando ser liberados de todo aquello que durante toda la vida hemos podido arrastrar y hemos podido llevar. Entonces podemos ver que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo incluía 4 aspectos muy importantes, ¿cierto? Pero se nos olvida a veces, Andrés, porque hablamos de Jesús cuando predica, cuando enseña, cuando sanaba, pero se nos olvida un poco la parte del ministerio de Jesús cuando liberaba. Sí, lastimosamente todos y muchas personas caemos en esa o en ese olvido y o no prestamos mucha atención, creemos que en esa época era nomás que aplicaba la liberación,
pero vemos que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, y dentro de las sanidades estaba la resurrección de los muertos, y también libertaba o liberaba y echaba fuera demonios, Claudia. Entonces, se nos ha olvidado o no hacemos mucho énfasis en este tema, que es de vital importancia. Así es. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, los versículos 23 y 24, donde se nos describe el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, y se difundió la fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí encontramos entonces los 4 aspectos más importantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: predicar, enseñar, sanar y liberar, porque dice que le traían a él todos los que eran atormentados, los endemoniados y lunáticos. Entonces vemos que era un ministerio muy completo, ¿sí? Y qué bueno que hoy la iglesia entendiéramos esto, porque Jesús, Él dijo, yo les doy esa autoridad de echar fuera demonios, yo les doy esa autoridad de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Pero creo que se ha olvidado un poco esto dentro de la iglesia del Señor. Hoy hemos estado pendientes de muchas otras cosas, Sí. Pero hemos dejado a un lado la parte de ese ministerio encargado que el Señor Jesús nos dio. Claudia, sí, lo que tú dices es cierto. Nos hemos enfocado solamente, y está muy bien, Sí. en adoctrinar, traer bases bíblicas a la iglesia, enseñar la palabra de Dios, hacer llamado a un arrepentimiento genuino, enseñar la palabra y tener bajo todos los principios divinos, enseñar, instruir, pero sí hemos descuidado obviamente este gran ministerio por el cual Dios nos ha llamado a toda la iglesia, Así es. Traer libertad a las personas que necesitan ser libres. Así es. Podemos decir que una 4ª parte del ministerio de Jesús estuvo dedicado a la expulsión de demonios. Sin embargo, la iglesia actual se contenta únicamente con predicar y con enseñar, pero se olvida de sanar a los enfermos y de liberar a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué se ha perdido eso? Porque la gente ya no cree en esto, ¿cierto? Ya no cree mucho en eso. Creen que cuando venimos a Jesús, pues entonces todo va a ser color de rosa, todo va a ser como un cuento de hadas, como se dice, y no es así. Ahí inmediatamente nosotros conocemos a Jesús, le aceptamos como el Señor de nuestras vidas, empieza una guerra. Empieza una guerra que no da trecho, y es una guerra que de día y de noche. Es que mientras nosotros dormimos tranquilos en la cama, el enemigo está maquinando, está planeando. Y eso lo ignoramos. Por eso Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque él no duerme. Él no duerme. Nosotros nos relajamos, pero el enemigo siempre está viendo a ver por dónde se mete, por dónde tira el dardo. Entonces es muy importante que tengamos nosotros esto presente y tomemos esa autoridad que el Señor Jesús nos ha dado de echar fuera y de reprender esos espíritus inmundos. Sí, Claudia, el enemigo no duerme, y eso es verdad. Y está escrito en Juan 10:10, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces, quizás a veces hacemos caso omiso a este mensaje bíblico. El enemigo no duerme, el enemigo no está jugando, él quiere destruir tu vida, quiere destruir tus finanzas, quiere enfermarte, quiere que estés atado a un hábito, quiere acabar con tu familia, con tu hogar, con tus hijos. Mejor dicho, él no está jugando, él quiere acabar con todo lo tuyo y con todo lo de nosotros. Entonces, ahí es la importancia
de que también entremos en esa intimidad y en esa búsqueda de Dios. Amén. La liberación es muy amplio el tema, Claudia. Hoy Sí, vamos a ver no más como algo muy general, pero qué bueno que cada uno de ustedes profundicen en casa para que ustedes puedan entender que ustedes son un instrumento de Dios amén. de traer libertad, primeramente Aleluya. a su vida, a sus familiares, y Así a sus es. amigos, a sus vecinos, a las Amén. personas que están cerca. Ujú, Porque en la iglesia, Claudia, cristianos de hace años y todavía siguen atados, por ejemplo, al vicio, a ujú, fumar cigarrillo o tomando licor, tomando cerveza o haciendo otras prácticas. ujú. Entonces, atados a la masturbación, atados a la pornografía, y es porque no han tenido esa liberación, Claudia, Así que es es. fundamental para que el cristiano tenga esa victoria en Cristo, ser Amén. libre, que se pueda cortar toda cadena y todo yugo. En el En nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Pues también hay que recordar algo y es que no con esto queremos decir llevar todo a un extremo y ver demonios ya en todo lado. No, tampoco, ¿sí? Sino un equilibrio entre no olvidar e ignorar por completo a verlo ya todo. No, sí, estar en el centro, un equilibrio de saber que tenemos un enemigo que es real, ¿sí? Pero tampoco estar llevando todo al extremo, no, sino tener ese equilibrio y sobre todo amigos y hermanos que nos ven, ejerza la autoridad que Cristo le ha dado. Es que el enemigo es el que tiene que estar temblando ante la presencia de un Hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del fuego y de la unción del Espíritu. Él es el que tiene que retroceder. Tú tienes todo poder de parte de Dios para que rompas cadenas en tu vida, como dice Andrés. Hay personas que están atadas a esas adicciones, a esos hábitos, pero tú ya tienes el poder para vencer eso, para pararte en la brecha y vencer y desechar toda obra de las tinieblas y todo plan de las tinieblas contra tu vida. Ya el Señor te dio todo para que seas un vencedor. Es que el enemigo ha trabajado mucho en las personas, Claudia, como quien dice que les falta la autoridad. Porque Sí. entonces la persona dirá, no, pues es que yo con qué autoridad, si yo Ujú. todavía fumo, si yo todavía bebo, si yo todavía hago esto o aquello. Entonces la persona se siente sin esa autoridad moral y sabiendo que el que hace la obra no es uno, es el Ajá. Señor. Amén. Obviamente, primeramente tienes que ser tú liberado o liberada para luego también ser ese instrumento de parte de Dios para liberar a otros. Amén. Pero comienza primeramente a reconocer esas Así debilidades, es. entregárselas a Dios y ora a Dios o pida ayuda para que seas libre de esas cadenas. Amén. Muy Muy bien. bien. Vamos a leer en Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28. Es un pasaje hermoso, sé que es conocido por muchos, que es el pasaje de la mujer cananea. Y aquí vamos a encontrar una verdad que el Señor Jesús nos quiere revelar en este pasaje. ¿Lo leemos, Andrés? Claro que sí, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo pues Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, gritaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús, y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Muy bien, hermoso este pasaje, es uno de mis pasajes favoritos de los evangelios y cuando se predica acerca de esto lo enfocamos mucho en la fe.
lo enfocamos mucho en la perseverancia de esta mujer y está bien porque lo vemos plasmado ahí. Perseveró y en la petición hasta Así lo es, último hasta y lo obtuvo la último. bendición. Y venció obstáculos porque que Jesús la ignore, que Jesús luego le diga, no está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos, se considera un insulto, pero a pesar de eso, él la quería llevar al extremo para sacar esa fe tan grande que había en ella, porque Sí, solo de dos personajes Jesús se admira por su gran fe y fue esta mujer cananea y del centurión. Pero aquí hay algo acerca de la liberación que está ahí plasmado y que de pronto muchos no lo han visto, pero que hoy lo queremos compartir con ustedes. Y es que en este pasaje la liberación es considerada por Jesús como el pan de los hijos de Dios. En este pasaje Jesús considera la liberación de esta manera, como el pan que es para quién, para los hijos. Él lo dice, yo no puedo coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿De qué estaba hablando? De la liberación, porque ¿cuál era el contexto? La mujer estaba pidiendo una liberación para su hija que estaba atormentada por atormentada. un demonio, ¿cierto? Entonces se refiere en eso, que a los que no son hijos. Y a veces, no obstante, hay quienes piensan lo contrario. Dentro de la iglesia, Andrés, se piensa mucho eso, que la liberación es para los que están allá afuera, que la liberación es para los que incrédulos, ¿sí? Pero la liberación debe ser primeramente para los hijos de Dios. Para los inconversos es como ir yo a liberar a un inconverso si ni siquiera ha tenido un arrepentimiento, no ha aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Entonces es un paso que se debe dar primero, aceptar a Jesús, reconocerlo como el Señor de su vida y ahí sí empezar ese proceso de liberación. Muy bien, Claudia, sí, es el pan de cada día de los hijos de Dios, la liberación. Ujú. Y en realidad Jesús dijo que la liberación es primero para los creyentes. Así Y con lo es. que tú dices, Claudia, es verdad. Uno piensa que la liberación es para los que están allá afuera en el mundo. Como yo ya soy hijo de Dios, no la necesito, Sí. entonces pensamos que es para ellos. Pero es Ujú. fundamental la liberación primero para los creyentes, para quienes han nacido de nuevo, pero todavía siguen y viven en opresiones demoníacas. Así es. Algunas iglesias están llenas de creyentes que aman a Dios, pero siguen siendo esclavos de las adicciones, del rechazo, tienen falta de perdón en sus vidas, viven con amargura en su corazón y muchos no entienden por qué, pese a haber recibido a Cristo, todavía se sienten mal por cosas de su pasado. Y la respuesta es simple. Necesitamos o Necesitan necesitan liberación. liberación. Esa es la respuesta. Claudia, es que las personas, uno cuando acepta a Jesús o cuando tú aceptaste a Jesús en el corazón, ya eres hijo de Dios, pero hay que ser lógicos también. Venimos con un historial y con un Ujú. pasado, venimos con unas prácticas, venimos con una serie de hábitos que no le agradan a Dios. Entonces ahí es cuando necesitamos, porque llegamos a la vida cristiana y todavía seguimos bebiendo, Con práctica. fumando, haciendo cosas que de la vida pasada. Ujú. Pero entonces ahí es cuando necesitamos esa liberación de parte de Dios. Así es. Entonces, muchos piensan que una vez que la persona ha nacido de nuevo, que ya es salva, no necesita liberación, ¿cierto? Si fuera así, porque entonces hay creyentes que siguen oprimidos. Sí, Y nosotros le estamos hablando desde una experiencia, porque para nosotros fue difícil llegar a asimilar esto porque veníamos igual pensando como muchos hoy piensan, sí, yo ya acepté a Jesús, ya todo cambió, ya todo es color de rosa. No,
El Señor nos lleva a ver a través de casos, a través de personas que atendíamos en asesorías, de que las personas con ese corazón hermoso, con ese deseo de amar a Dios, de servir a Dios, como de avanzar, pero no había ese avance. Y cuando profundizábamos un poquito, entonces veíamos que aún en su vida venía cargando con ciertas cosas que no había podido dejar, ¿cierto? Y que ahí es donde empieza el Espíritu Santo a hacer ese proceso de sanidad interior y liberación. ¿Por qué? Siguen abrigando odio, porque se sigue abrigando esa falta de perdón. Mire, se siguen abrigando a pesar de conocer al Señor. Hay envidia, hay celos, mucho. ¿Por qué? Porque aún tienen malos hábitos, ¿cierto? Porque no pueden dejar eso, porque se necesita entonces entrar a ese proceso de sanidad interior y liberación. Y ustedes no pueden estar diciendo, pero bíblicamente, ¿cómo ustedes pueden confirmar eso? Lo vamos a confirmar. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Muy atento a este pasaje. Listo, Lucas 13, 10, 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber. Y a esta, que es hija de Abraham, a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en sábado. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este pasaje es muy claro, ¿cierto? Para describirnos, para mostrarnos lo que es la realidad de muchos hoy que están en la iglesia y que aún después de conocer a Jesús, de ser hijos de Dios, siguen atados porque el enemigo ha puesto esas ataduras Sí. en esas vidas. Aquí vemos a una mujer, ¿sí? Vemos a una mujer que dice la palabra de Dios que llevaba 18 años atada, 18 años atada. Y viene el Señor Jesús, estaba atada que a una enfermedad, tenía una joroba, ¿sí? La mujer andaba encorvada. Pero yo hoy les quiero preguntar, ¿dónde estaba la mujer? ¿En ¿Dónde dónde estaba? estaba? En la En la iglesia. sinagoga. Una mujer creyente. Una mujer, y además Jesús lo confirma porque él dice: a esta hija de quién, de Abraham. O sea que era una mujer piadosa, era una mujer que conocía de Dios, estaba allí cada domingo tras domingo en la sinagoga, o el Los sábados. sábado, ¿sí? El sábado estaba allí escuchando la palabra, pero Jesús viene y dice: hace 18 años que Satanás la tenía, ¿qué? Oprimida. Es tremendo eso, es tremendo, y es la realidad de muchos hijos de Dios hoy dentro de las iglesias. Este pasaje confirma lo que nosotros hoy les estamos compartiendo. Un hijo de Dios puede estar influenciado por el enemigo. Sí. Pero ¿por qué? Porque no se entiende bien eso. Porque confundimos posesión con opresión o influencia. Pensamos que es lo mismo, pensamos que es sinónimo, pero ¿qué decimos de esto, Andrés? ¿Qué podemos decir? Bueno, la posesión versus la opresión. Ujú. Muchos consideran la influencia y la posesión como sinónimo, y no lo son. Esto ha traído, como decís Claudia, una confusión y también muchos malos entendidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la posesión demoníaca? Entonces vamos a mirar.
posesión demoníaca, opresión o influencia demoníaca. ¿Listo? Entonces, posesión demoníaca es estar totalmente controlado y dominado por un demonio. La posesión implica que un demonio sea apropiado de una persona en espíritu, alma y cuerpo. Un creyente no puede estar poseído por demonios, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de ellos, en nosotros. Nosotros no podemos ser poseídos por el demonio. Así es. Pero vamos a mirar que sí podemos ser influenciados o también oprimidos por el demonio. O sea que la posesión es cuando está totalmente poseído, tanto en espíritu, alma y cuerpo, y lo tiene. Pero eso sucede en los no creyentes, en las personas que no creen en Jesús o no lo tienen como su Señor y Salvador, que no han nacido de nuevo. Entonces ahí el demonio tiene la potestad o la libertad de tomar control de esas almas y de esos cuerpos y de ese espíritu. Un ejemplo claro de lo que nos está diciendo Andrés es el endemoniado gadareno, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que él estaba tan poseído por esa legión de demonios que incluso las cadenas que le ponía tenía una fuerza que las rompía, ya nadie lo podía dominar, ¿sí? Ahí había una posesión muy diferente a lo que le pasaba a la mujer encorvada que estaba bajo una influencia o una opresión demoníaca, ¿cierto? El endemoniado gadareno dice que después de que Jesús lo libera, dice que lo encuentran ¿en qué? En su estado normal, en su juicio cabal. O sea que antes no estaba en su juicio cabal, porque estaba poseído tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque esa fuerza era impresionante. Vemos esto y es algo hermoso, algo sorprendente después de esa liberación, cómo la gente se admiraba de verlo ya en ese estado completamente normal. Entonces, Andrés, que quede claro y ojalá que nos hayamos hecho entender que es una posesión, es cuando un demonio o varios demonios o espíritus malignos poseen totalmente a una persona. Ejemplo, el endemoniado gadareno. ¿Sí? Y la claridad es a las personas que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo dentro, ningún demonio puede poseernos. Así es, porque no pueden venir a entrar a un lugar que ya está ocupado por la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí no puede entrar él, ¿sí? Pero sí puede haber entonces una opresión o una influencia, Andrés. Que aquí la opresión o la influencia demoníaca es cuando una persona se siente presionada, torturada, seducida, hostigada o acosada por un demonio en algún área de su vida donde no ha puesto a Jesús como su Señor. Esa es la gran diferencia. Así es. Entonces, una persona creyente, es decir, nadie está exento, hablando de los creyentes a quienes estamos sellados con el Espíritu Santo, nadie está exento de ser oprimido o también influenciado por Satanás. Entonces, por eso la importancia de estar en oración, no abrir puertas, no pecar, buscar la santidad permanentemente para no abrir puertas. Entonces, porque desde que se abra una puerta, un huequito pequeñito, entonces ahí el diablo comienza a trabajar. Por eso dice en la Biblia, y no deis lugar al diablo. Y ese lugar es así sea una endijita, un huequito pequeñito, que por ese huequito se puede entrar. Andrés, tú explicas algo y me gusta cómo lo explicas, que quiero que hoy también se lo expliquemos a los amigos y hermanos que nos ven, lo que es o dónde opera, lo que es una influencia, una opresión o una obsesión. Sí, vea, lo normal es la posesión ataca directamente el espíritu. Obviamente la posesión abarca todo, pero ataca definitivamente el espíritu de la persona. Entonces ahí tiene el control de la mente, o sea, las emociones también, del cuerpo, todo. Está esa persona poseída, es cuando ya la persona la ve uno como loca o loco, babasa,
temblando, hablando quizás otro lenguaje, cambiando el tono de voz. Entonces hay muchas características que se pueden pues, dar a conocer cuando una persona está poseída. Pero cuando una persona está oprimida, la opresión demoníaca tiene que ver mucho con el cuerpo. Hay enfermedades, no todas, pero miramos el caso de la mujer encorvada, una enfermedad de 18 años, Claudia, y era una opresión. Hay enfermedades y cuando la persona dice, pero es que ya fui donde el médico, me hicieron todos los exámenes, hice esto, hice aquello y no me encuentran nada y sigo enferma o sigo Todo enfermo. sale normal. Todo sale normal. Entonces ahí es cuando se entra a pensar que es algo espiritual. Una opresión. Entonces hay una opresión en el cuerpo. Uh-huh. Y la obsesión también es otro tipo de la influencia demoníaca. La obsesión demoníaca va directamente al alma, a las emociones, a la mente. Entonces, un cristiano puede tener, la influencia abarca la obsesión demoníaca, o sea, el alma, las emociones, el enojo, la ira, la amargura, el rencor, los malos pensamientos, las malas influencias en la mente, todo. Y también el cristiano puede ser oprimido, que es otro tipo de influencia demoníaca, la opresión demoníaca, que es en la carne, en el cuerpo. Entonces, esa explicación. Sí, una atadura, por ejemplo, la pornografía es una influencia satánica, Claudia. La pornografía, la masturbación, también las enfermedades es otra influencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con las emociones y con el cuerpo son influencias. Una es obsesión demoníaca y la otra es opresión demoníaca. Listo, gracias Andrés. Entonces miremos que la influencia demoníaca se debe a la práctica continua de un pecado, lo que cubre o lo cual cubre no, lo cual abre puertas, ¿sí? Para que entren los demonios, como explicaba ahora Andrés, así sea una endijita, así sea algo una abertura muy pequeña, pero ya él se cree con un derecho legal. Una mentira piadosa. Ajá. Es una mentira piadosita. Pero por ahí entra. Pero por ahí se mete. Y llega, ya pasa de una mentira pequeña a seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo hasta que se sale de control la situación. Entonces vamos a ver algunas puertas que se pueden abrir para que vengan esas influencias o esa opresión o esa obsesión, como nos explicaba Andrés. Posesión no, porque ya eres un hijo de Dios y no puedes ser poseído por el enemigo, por un demonio, porque ya el espíritu mora en ti, pero sí una influencia. ¿Cuáles son algunas de esas puertas? Mencionemos algunas, Andrés. Las maldiciones generacionales. Una maldición generacional, ¿cuántas personas, por ejemplo, mi tatarabuelo era alcohólico? El tatarabuelo alcohólico, el tatarabuelo alcohólico, abuelo, bisabuelo y todos los abuelos y el papá alcohólicos. Y el hijo, por ende, por esa maldición generacional de alcoholismo, también salga alcohólico. Entonces, esas maldiciones hay que cortarlas y romperlas, Claudia. Entonces, de eso también se trata la liberación. Que aunque yo, pues, pero es que yo no leo nada de malo, yo tomo una cervecita y a veces el aguardiente, el licor, en fin, pero no leo nada de malo. Yo no mato, yo no robo. Pero ¿cuántas personas por el alcohol, Claudia, amanecen en un hospital, en una cárcel o se mueren, los matan? Una enfermedad. Entonces son ataduras que necesita ser libre. Entonces las maldiciones generacionales es una de las puertas. Y sabes que hay varias personas o posiciones respecto a eso, porque hay muchos cristianos que no creen en las maldiciones generacionales y muy respetable, ¿sí? Muy respetable, no vamos a entrar a decir, esta es la posición, no, respetamos la posición que usted tenga al respecto, ¿sí? Si usted dice, no, yo no creo en lo de las maldiciones generacionales, lo respetamos, pero nosotros lo estamos hablando porque lo hemos visto. Lo hemos visto. Sí. Entonces hay una persona que viene y dice, no he podido con esta adicción al juego, por ejemplo. Al casino. Entonces nosotros le decimos, bueno, tú ya eres un hijo de Dios, el Señor te ayuda. Y cuando se hace como la evaluación, sí, es que mi tía le gustaba jugar. Es que mi mamá también lo hacía. Y ella me cuenta que la abuelita llegó a apostar o a hacer, ¿qué hay ahí? Una maldición generacional.
y eso lo hemos visto. Entonces, no podemos ignorar algo que ya nosotros hemos vivido, pero eso sí, respetamos la posición que usted tenga. Claudia, y es más, hasta las prácticas del ocultismo es otra puerta que se Sí. abre. Y también en muchas veces son maldiciones, porque es que Antioquia o Colombia, hablemos a nivel general, es un país de mucha hechicería y de mucha Sí. brujería. Y es más, aún en nuestros antepasados, y uno conoce municipios exclusivos, por no mencionarlos, pero hay municipios donde la hechicería y la brujería era el pan de cada día. Muy normal. Era muy normal. Entonces nuestros antepasados era normal que asistieran a brujos, a ritos con brujos, hacerse unos baños para que les vaya bien, en fin. Y esas cosas prácticas también se abre puertas, sí, pero también viene a ser de generación en generación. Sí. ¿Cuántas veces mis antepasados, también mis abuelos, iban donde brujos? Y mis papás iban donde brujos y yo fui donde brujos. Entonces, mira que eso es una cadena. Así es. Y hay algo acá tremendo en lo que estás diciendo, Andrés, y es porque la gente piensa que como van a un lugar de esto, si leen la Biblia, que no, que eso Sí. no es brujería. Magia blanca. Eso, que es algo bueno, porque hasta los ponen a leer el Salmo 91, o que aprender una vela, ¿cierto? Entonces que eso no es malo, Sí, porque sí, sí. incluso tienen la Biblia abierta ya. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedir mucho discernimiento al Señor con respecto a esto, ¿cierto? A esas prácticas. Otra, Que el brujo, se llama clave, sí. un brujo no saca otro brujo, demonio no saca demonio. Ajá. Entonces, si la brujería no es de Dios, es del diablo, por ende, y el diablo no saca diablo. Es más, con estas prácticas está siendo influenciado y está abriendo aún más puertas para que sea poseído o influenciado, dependiendo de la condición de la persona. Total. Otra cosa por la que vienen esas puertas abiertas para que haya una influencia es la idolatría. Y ese país también. La idolatría, ¿sí? Y las familias, se practicó mucho eso. Entonces, esto de pronto lo vamos a ver más adelante, más a fondo. También las ligaduras del alma. Las ligaduras del alma, que es cuando las ligaduras del alma vienen más cuando hay relaciones sexuales con una pareja diferente a su esposo, a su esposa, o si ha tenido relaciones antes de casarse, pueden haber ligaduras del alma en este sentido. ¿Cuál otra puerta, Andrés? Bueno, las relaciones de abuso, también los pecados sexuales, todo esto es que se están abriendo puertas, relaciones obviamente extramaritales o en el noviazgo o lo que es con una mujer, con otra, si sean solteros, pero en el campo obviamente de la fornicación, entonces con una mujer, con otra y con otra, ahí se abre un mundo de puertas. Claudia, es tan importante porque en la relación sexual y bíblicamente dice que la pareja va a ser, son dos, pero van a ser uno. Entonces, en la relación sexual con una, con otra y con la otra, esa persona o ese varón está recibiendo todo eso es una transferencia de pecados. Entonces, va a recibir de una mujer, va a recibir la mentira, una transferencia de mentiras. Otra de prostitución, de otra de engaño, de mentira, otra de brujería, iras, otra de ira. Entonces, ese varón está siendo influenciado y está atrapando y está aceptando una serie de influencias en su vida. Por eso hay tantas personas mal geniadas, pues yo no era así, yo no era, y con un comportamiento no era normal, pero se debe también a sus pecados sexuales. Así es, que eso es lo que tiene que ver con las ligaduras del alma también, porque se trae todo eso de esas relaciones que se han tenido a otra persona y pueden influenciar tremendamente hasta su conducta. Ahí, eso yo lo llamo el SIDA espiritual, Sí. porque se contamina y le llega ese virus espiritual a esa persona, sea hombre o mujer, le llega ese virus espiritual y ahí es cuando viene la enfermedad, es decir, la opresión o también la influencia. Así es. También tenemos puertas abiertas por los traumas que se hayan vivido en el pasado, aún desde la niñez. Ejemplo, el rechazo puede ser un trauma. También otra puerta que se abre al enemigo.
es el temor. Y es el que está de moda en esa pandemia. El temor. Y yo puedo dar testimonio y más adelante podré contar mi testimonio acerca de eso, como el Señor me liberó de un espíritu de temor, aun siendo cristiana, aun yendo a la iglesia, aun siendo pastora, pero el Señor me liberó de un espíritu de temor que venía incluso desde La niñez. la niñez, desde mi mamá, desde mi abuela. Entonces, uno habla de esto porque ya lo hemos vivido y lo hemos Claudia, pero es que experimentado. ¿qué cristiano no ha sentido Ujú, temor? ¿Qué cristiano no ha sentido rechazos, ujú. desprecios? Y algunos cristianos también han tenido obviamente muchos malos hábitos. ¿De dónde los sacó el Señor? Así Entonces es. a eso hay que cortarlo. Amén. Entonces, podemos ver también que otra puerta abierta es cuando se han practicado abortos, cuando se participó en crímenes y cosas de esto, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que Jesús hizo al enviar a sus discípulos fue a predicar, cuando Él los envía a predicar por todo el mundo, fue darles autoridad para echar fuera demonios. Leamos la cita en Marcos 16, versículo 15 al 17. 16:15. Uh-huh. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. 17. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, Amén. hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Así es. Muy bien. Terminamos por hoy lo que fue la liberación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña mucho todo lo que podemos ver en Jesús, la manera como Él liberaba y como nunca dejó a una persona oprimida por el diablo. Siempre lo liberó, siempre Él, ese era su objetivo, venir a liberar, venir a quebrantar todo yugo. ¿Y qué necesitaba Jesús? ¿Qué necesitó? La unción del Espíritu, Amén. la unción del Espíritu, estar metido con el Señor. Jesús pasaba noches enteras orando, Jesús pasaba ese tiempo en intimidad con el Padre. Nosotros queremos ir muchas veces a expulsar un demonio sin ni siquiera haber hecho un ayuno de un día. Sí. Sí, lógico. Necesitamos para ejercitar esto, necesitamos tener una vida de santidad, necesitamos orar, tener una dependencia total del Espíritu, necesitamos comunión con el Espíritu, necesitamos tener una vida de práctica de ayuno, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos volver a esas sendas antiguas y volver a retomar lo que la iglesia es en realidad. La iglesia ha sido puesta como un faro, como una luz, pues la iglesia ha sido puesta para hacer retroceder las obras de Así las es. tinieblas, ¿sí? Entonces necesitamos levantarnos. Claudia, y antes de que se me olvide, Ujú, ahorita hablamos un poco sobre, ya para terminar, sobre las puertas y hablamos sobre la idolatría. ujú. Y en cuanto a la idolatría, ¿cuántas personas han sido dedicadas a ciertas imágenes, a ciertas deidades o Sí, a ciertos dioses? Entonces, esa es otra puerta. ¿Cuántos bebés y aún cristianos le sí. ponen a los bebecitos la manillita, una manillita que es como de piedritas de colores con un hilito, y eso es un detente, y eso es Ujú. brujería? Eso es brujería. Entonces, hay que tener, vea, todos los dos ojos bien abiertos, bien atentos, porque esos pequeños detalles, Claudia, son endijitas donde el diablo puede trabajar. Ahí le estamos dedicando, por ejemplo, a sus bebecitos, se los estamos dedicando a Satanás, al diablo, con Ujú. un detente. Eso Sí. es brujería. Entonces, ¿cuántos hermanos cristianos yendo a la iglesia con el bebecito? Que hubo un caso que le dimos a la mamá, no, quítele mamá eso no es de Dios. Ujú. Entonces, así le digan a uno fanático, así le digan a uno exagerado, pero eso es verdad. Ujú. Como no hemos tenido No se enseña nada de no esto. hemos sido instruidos en el Así tema, es. Ujú. entonces muchas personas ignoran estas maquinaciones Así del es, diablo. así es. Muy bien, Bueno, entonces vamos a orar, oremos. vamos a darle gracias al Señor porque yo creo firmemente que el Señor permite que todos juntos aprendamos y compartamos esto
porque Él está preparando ese remanente, Él está preparando esa iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo para ir y hacer la obra que Él nos dejó que hiciéramos. Ya no es tiempo de estar encerrados en cuatro paredes. La iglesia está llamada a salir afuera, ¿sí? Y para poder salir afuera necesitamos capacitarnos en todo esto. Necesitamos estar preparados para pelear esa batalla. Y eso que, Claudia, esto es un tema muy general, Es muy porque el general. tema es Más profundo, profundo. tremendo, es un tema muy amplio que se nos puede ir aquí todo un año hablando de Así liberación, es. pero por lo menos tener estas bases, Claudia, Amén, poder así es. identificar que no todo lo que ofrecen en el mundo, eso no es de Dios. Que no tiene nada de malo. Mira un hombre araña, Claudia, para terminar. Sí. Samuelito en la habitación con el hombre araña, porque uno que decía, no seamos exagerados, un Ajá. muñequito del hombre araña no pasa nada. Entonces con el hombre araña un día en la noche me paré yo al baño, cuando me asomé en la pieza de Samuel, él estaba muy pequeño y el muñequito del hombre araña Estaba escalando como en la pared. Entonces yo le dije, Claudia, mira ese muñeco caminando en la pared en la medianoche y está en la habitación de Samuel. Entonces uno que dice, ¿a qué esos muñecos, a qué deidad o a qué demonio fueron dedicados? Así es. Entonces inmediatamente botamos ese hombre araña y se fue el hombre araña de nuestra casa. Amén, así es. Lo hablamos porque lo vivimos. Sí, aquí no estamos hablando porque alguien nos lo contó. Son cosas que hemos vivido. Y son cosas que uno dice, no seamos exagerados, no seamos fanáticos, pero Dios permite y permite para que uno aprenda y profundicen en los temas. Amén. Y las asesorías que hemos atendido, la mayoría tienen que ver con sanidad y liberación. Así es. Brujería, no, en fin, ya nos quedaríamos aquí hablando mucho tema, Claudia. Entonces, muy bien. Vamos a orar. Ora, Andrés, para Muy que bien. terminemos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Señor, en este día oramos por cada persona que está allí en casa. Señor, tu palabra dice que tú nos diste la autoridad para liberar, para sanar. Y en el nombre de Jesús oramos, mi esposa y yo, en este día por cada mujer, por cada hombre, por cada joven que está allí viéndonos en este momento. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Menciona la atadura que tienes. Menciona en voz alta allí donde tú te encuentras esa puerta. Si crees que hay puertas abiertas, si el ocultismo, en la ligadura del alma, las relaciones sexuales, los traumas del pasado, ese temor, ese desprecio. Pero confiesa en este día esa puerta que crees tener abierta, la idolatría, el alcoholismo, todo. Comienza a mencionar. Y en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da el Señor, cortamos en tu vida ahora toda cadena y todo yugo de opresión. Toda enfermedad se va de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Declárate libre en el nombre de Jesús. Diga, yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo renuncio al alcohol. Yo renuncio en el nombre de Jesús al juego, al casino. Yo renuncio al cigarrillo. Yo renuncio a la masturbación. Yo renuncio a la pornografía. Yo renuncio a todo pecado, a toda mala palabra, a toda mala palabra de ociosidad. En el nombre poderoso de Jesús. Renuncia allí en este momento a todo pecado y declárate libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es libre. Mi alma está libre en el nombre de Jesús. Señor. Yo enviamos palabra de libertad y enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Declárate sano. Si has ido al médico y no encuentran nada y todo sale bien, pero sientes como ese dolor, esa debilidad, ese dolor en el cuerpo, declárate sano y te declaramos sano en el nombre de Jesús. Tú estás sana ahora en el nombre de Jesús. Por aquellos hijos rebeldes, ahora oramos, los consagramos al Señor. Aquel niño, aquella niña que están en esa edad de adolescencia, o aquellos niños de 7, 8, 10 años, en el nombre de Jesús los consagramos al Señor. Los declaramos y los bendecimos, los declaramos libres. Todo espíritu de rebeldía en las casas, todo espíritu de pleito, de contienda, todo espíritu que hay en ellos, en el nombre de Jesús, los atamos, los reprendemos y los echamos
echamos fuera Fuera, ahora de en los el niños, nombre de de los Jesús. jóvenes, en el nombre poderoso de Amén. Jesús. Gracias. Gracias, amado Dios. Mi casa es casa de Dios. Amén. Mi vida está llena de la gloria de Amén. Dios. En el nombre Mi de familia Jesús. está llena de la gloria de Dios. Confiesa Amén. eso. Mi familia está llena de la De la gloria de gloria de Dios. Dios. Mi vida, somos Amén. libres en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Y escrito está, diga el enfermo, sano soy, y diga el esclavo, libre soy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el jueves con otro tema espectacular. Ese estuvo genial, Claudia. Así Gloria a es. Dios. Amén. Muy bien. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones.